Bendiciones, amados hermanos, en esta mañana. Gracias al Señor que podemos estar un domingo más. Alguien dice que es un domingo menos, ¿verdad? Pero es un domingo más también porque podemos estar en la presencia del Señor. La Biblia dice, ¿verdad? Ahí en los Salmos, este es el día que el Señor ha preparado para nosotros. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. En Él hay gozo, hay alegría, ¿verdad? Que no importa las circunstancias, Él es nuestra fortaleza. El gozo de la fortaleza viene de nuestro gozo en el Señor. Vamos a orar, hermanos, antes de empezar el discipulado. Oremos un momento. Padre, te damos gracias te damos, Señor, en esta mañana. Nos sentimos bendecidos, Señor, de poder estar aquí en tu casa, Padre. Tu palabra dice, bienaventurado aquel tú escogieres y lo trajeres a tu casa para ser saciado con los bienes de ella, con las grosuras que hay en tu casa, de la comida, del pan de vida que es tu palabra para nutrirnos, para alimentarnos. Gracias por darnos ese privilegio en esta mañana de poder llegar aquí, Señor. Gracias por que podemos en esta mañana, Señor, presentarnos a ti en el nombre de Cristo para ser guiados y dirigidos por Él, que es el príncipe de los pastores, el pastor que entregó su vida por las ovejas, por cada uno de nosotros. Venimos aquí, Padre, para seguir siendo moldeados, para seguir siendo enseñados, sobre todo para tener mentes bíblicas, para pensar bíblicamente, Señor, y poder tener respuestas a todo lo que enfrentamos en la fe, a todas las dificultades que hay allá afuera, Señor, y también, Señor, las luchas. Que sea tu palabra, Señor, bendición. Esta lección sea de gran bendición para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues abran sus Biblias en el libro de Ezequiel. Abran sus Biblias en el libro de Ezequiel. Ahora vamos a estar viendo la segunda parte de Ezequiel. La semana pasada nuestro hermano Adolfo estuvo dando la primera parte. No le fue posible terminar completamente con la lección 22, que es la lección que abarca el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Entonces hoy tenemos la tarea de terminarlo. Pero antes de pasar a los puntos que siguen, pues vamos a manera de remembranza para poder volvernos a enlazar con lo que estuvo enseñando nuestro hermano Adolfo la semana pasada. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 1 y vamos a empezar entonces con el contexto del libro, el contexto, el tema. Y por aquí va a aparecer una diapositiva. Abre la siguiente. Dale. Ok, empecemos con el contexto. Vamos a hacerlo de manera rápida, ¿verdad? Para poder cumplirlo, para poder abarcar el libro completo de Ezequiel en una hora. Así que lo que vio nuestro hermano Adolfo lo vamos a tratar de ver rapidito. Entonces, el contexto del libro, ¿verdad? Ahí está. Estamos entendidos que los exiliados, los judíos, han sido deportados ya, ¿verdad?, a Babilonia, y ellos fueron deportados en 3 oleadas. Hemos estado viendo eso en los libros de los profetas, que ellos fueron llevados cautivos y fueron como 3 viajes, que se le dicen como oleadas, ¿no? 3 viajes en el que Babilonia vino, capturaba una cierta parte de cautivos, los llevaba a Babilonia, regresaban y así fueron 3 oleadas. Y en una de esas oleadas, pues Ezequiel se fue junto con los cautivos. El pueblo entonces, debido a que está involucrado en una actividad idolátrica, es por eso que es llevado a
a la cautividad. El pueblo del pacto es llevado a la cautividad porque está involucrado en una gran idolatría. Y el libro también nos muestra que las maldiciones que Dios proclamó en los labios de Moisés siglos antes, ¿verdad? En Deuteronomio, las maldiciones de la obediencia y la desobediencia a ellos nos alcanzan, ¿verdad? Y se hacen realidad, llevándolos al cautiverio. Pero en medio de ese panorama desolador, Dios hace una promesa de que el pueblo podrá ser restaurado, podrá ser restaurado. Entonces, ese es el contexto, y el tema del libro es este: el antiguo pacto ha fallado, no porque en sí mismo haya desaparecido, sino porque el pueblo no pudo cumplirlo debido a sus corazones pecaminosos. Por tanto, se necesita un nuevo pacto que involucre nuevos corazones para el pueblo de Dios. Eso es lo que Ezequiel trata en esos 48 capítulos que completan el libro. Entonces, el bosquejo del libro es sencillo, hermanos. Ustedes tienen un bosquejo ahí, en los que tienen manuales, hay un bosquejo ahí donde te abarca prácticamente todos los capítulos, ¿verdad? Un bosquejo muy detallado, pero de una manera simple. El bosquejo del libro se puede partir en dos mitades, ¿no? Dos mitades, que sería del capítulo 1 al capítulo 24. Del capítulo 1 al 24, el tema sería el juicio contra el pueblo de Dios y la destrucción de Jerusalén. Esos capítulos del 1 al 24 tratan de esto. Y la segunda parte del libro, que es del 25 al 48, el tema central ahí es la condenación de las naciones circunvecinas de Israel y la restauración del pueblo de Dios. Entonces, son muchos capítulos en el que hay juicio, advertencias de parte de Dios, pero también son muchos los capítulos donde viene la restauración de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios sobre su pueblo. Entonces, en este libro hay tres visiones. Hay tres visiones que, si nosotros las estudiamos y las comprendemos, podemos llegar a entender el libro por completo. Es decir, que si las estudiamos estas tres visiones, nosotros podemos comprender el libro completo. Y en eso es lo que nos vamos a enfocar. Dame la siguiente, hijo. Ok, hermano Adolfo habló de la visión de Dios el Rey. ¿Se acuerdan que estuvo hablando acerca de una visión en la que vio, verdad, que se acercaba, verdad, una visión bien tremenda? Y yo puse una fotografía ahí, no sé si se alcance a ver, pero vayan a Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 1. Dice: en el año 30, al quinto día del mes cuarto, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y contemplé visiones de Dios. En aquel día, 5 del mes, en el año quinto del destierro del rey Joaquín, la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y allí vino sobre él la mano del Señor. Entonces, el libro empieza con esta maravillosa noticia de que Ezequiel tiene una visión viendo, ¿verdad?, la gloria de Dios. Pero imagínate, el pueblo de Dios está en un lugar cautivo que no es su nación, está fuera de la tierra prometida, está fuera de la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad de Dios. Ya no hay templo, que el templo tipifica la presencia del Señor. Ya no hay nada de eso. Jerusalén fue sitiada, saqueada, destruida. Ese es el panorama en el que ellos fueron llevados cautivos. Entonces,
¿Qué crees que pensaba el pueblo de Israel cuando estaban allá cautivos? Imagínate eso, imagínate que tú y nosotros fuéramos llevados cautivos a otra nación, ¿verdad? Y nos hicieran servir a otros dioses. Ya no tuviéramos la oportunidad de reunirnos, ni cantar, ni escuchar la palabra de Dios, ni estar en nuestra propia tierra. ¿Cómo te sentirías? Bien alegre, ¿verdad? No, obviamente que no. Imagínate, ellos se sentían abandonados, ellos se sentían desilusionados porque habían sido desterrados de la presencia de Dios y desterrados de la tierra de Jerusalén. Y ahí estaba Ezequiel, en medio de todos esos exiliados, miles y miles de exiliados. Ahí estaba Ezequiel en medio de ellos, rodeado de soldados. Y justo Ezequiel, que era un sacerdote que estaba siendo entrenado para ejercer el oficio de sacerdote en el templo. Ya no hay nada, ¿verdad? Pero justo Ezequiel está en su cumpleaños número 30 allí. Cuando Ezequiel ve esa visión de Dios, él está cumpliendo 30 años. Él está cumpliendo 30 años. Es como si Dios le estuviera dando su regalo a Ezequiel. Y a los 30 años, cuando alguien estaba siendo entrenado para ser sacerdote, precisamente a los 30 años iniciaba haciendo su labor, sirviendo en el templo como sacerdote. Y ahí estaba, a la orilla de un mar, rodeado de soldados, rodeado de cautivos, y tiene una visión de la gloria de Dios. Dice que los cielos se abrieron y vio la gloria de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué está haciendo la visión o la manifestación de la gloria de Dios en Babilonia? ¿Qué no se supone que Dios, su ciudad es Jerusalén y moraba en el templo? ¿Qué está haciendo la gloria de Dios en Babilonia? Bueno, precisamente el versículo 1, así empieza el libro de Ezequiel. Empieza con la sorprendente noticia que la gloria de Dios, o Dios se fue con ellos al cautiverio. ¿Se acuerdan de eso que comentó Adolfo? La gloria de Dios se fue juntos con ellos al exilio. Y vamos a leer varios versículos. Sígueme con tu vista, capítulo 1, del 4 al 10. Sígueme con tu vista. Vamos a leer rápidamente. Mientras miraba, vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube, esta es parte de la visión, en fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor. En su centro había algo como un metal refulgente en medio del fuego. También en su centro vi figuras semejantes a 4 seres vivientes, y este era su aspecto. Tenían forma humana, cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas, sus piernas eran rectas, y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del ternero, y brillaban como bronce bruñido. Bajo sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas. Los 4 tenían caras y alas. Sus alas se tocaban una a la otra, y sus caras no se movían cuando andaban. Cada uno iba de frente hacia adelante. La forma de sus caras eran como la cara de hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha y la cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Del 15 al 19 ahora. Miré a los seres vivientes y vi que había una rueda en la tierra junto a cada uno de los seres vivientes de 4 caras. El aspecto de las ruedas y su hechura era como un brillo del crisólito. Y las 4 tenían misma forma. Su aspecto y su hechura eran como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. Cuando andaban, se movían en las 4 direcciones sin volverse. Andaban. Y sus aros eran altos e impotentes, y los aros de los 4 ruedas estaban llenos de ojos alrededor. Cuando los seres vivos andaban, las ruedas se movían con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. Del 25 al 28 dice: también hubo
un ruido por encima del firmamento que había sobre sus cabezas. Cada vez que se detenían, bajaban sus alas. Sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono y de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono sobre él, en lo más alto había una figura con apariencia de hombre. Entonces observé que en lo que parecían sus lomos y hacia arriba había algo como metal refulgente que lucía como fuego dentro de ella en derredor. Y en lo que parecían sus lomos y hacia abajo vi algo como fuego y un resplandor a su alrededor, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso. Así era el aspecto del resplandor en derredor, tal era el aspecto de las semejanzas de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una gran voz que hablaba. Esa visión ha sido tomado por muchos, ¿no? Como para decir que Ezequiel tuvo un encuentro cercano con seres de otro mundo, ¿verdad? No sé cuántos se han topado con eso, que Ezequiel tuvo visiones de ese tipo y que bajaron naves y X, ¿no? Pero es absolutamente incierto todos esos comentarios. Ahí hay una foto. No la muevas. Ahí hay una foto. Se supone que aquí están no sé si lo alcanzan a ver, ¿no? Los 4 seres vivientes que tenían cuatro caras, ¿verdad? Una enfrente, otras hacia los lados y otras hacia atrás, de águila, que eran caras de toro, de león, de humano. Aquí están estas ruedas, ¿no? Que tienen ojos por donde quiera, esas ruedas, ¿no? Que cuando caminaban las ruedas se movían al frente o hacia atrás. Y estas alas que ellos tenían, cuando se abrían, dice que cuando se abrían esas alas se unían entre los 4 seres, y encima había como una plataforma, ¿verdad? Y un arco iris se miraba allí, una nube como refulgor de fuego y todo rojo, y uno sentado en un trono como semejante a un hombre. Esa era la visión. Esa era la visión que miró Ezequiel cuando los cielos fueron abiertos. ¿Y qué comunica esta visión? Que no tiene nada que ver con óptica ni nada de eso. ¿Qué comunica esta visión? Ahora sí, dame la siguiente, hijo. Y esto fue lo que estuvo hablando Adolfo la semana pasada. La visión comunica estas cosas. Dios no es como nosotros. Dios es omnipotente y omnisciente. Dios no está limitado por las circunstancias. Dios toma la iniciativa. Dios se comunica. Eso es lo que comunica esta visión. Eso es lo que refleja esta visión. Dios no es como nosotros. Ezequiel está tratando de describir la visión y dice que era semejante a, vi y parecía que, o tenía la apariencia de esto. No hay lenguaje, ¿verdad? Para él, para poder comunicar lo que él está viendo. Entonces es algo que cuando él ve esa visión de Dios, está viendo un Dios trascendental. Un Dios trascendental. Un Dios que es completamente diferente a nosotros. Él es un Dios completamente diferente a nosotros. Esa visión tiene la capacidad de explotar nuestros cerebros. No la entendemos, ¿no? Pero ahí está la visión. Está la visión comunicando que Dios no es un Dios como nosotros. Y fíjate como dice el versículo 28 del capítulo 1. Dice, tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Esa visión es una semejanza de la gloria de Dios. Y cuando nosotros hablamos acerca de la gloria de Dios, lo hemos como usado como un cliché quizás ya, ¿no? Que decimos que hacemos esto para la gloria de Dios y que la gloria de Dios. Entonces, hablar de la gloria de Dios es hablar de
de algo que es trascendental, de algo que es, como dice su significado, gloria en el hebreo significa kabod. Kabod es algo pesado. O sea, Dios está pesado. Es algo pesado. Es algo que anuncia el resplandor, la majestuosidad de Dios. Es algo que muestra la grandeza de Dios. Esa visión es algo de la semejanza de la gloria de Dios, como se manifestó en el Sinaí. ¿Se acuerdan que estaba humeando ese monte y estaba temblando y nadie se quería acercar? Era algo así. Y también cuando vino y pusieron el arca dentro del templo, dice que esa gloria bajó como una nube y cubrió todo, que no se miraba nada. Es así la gloria de Dios. Pero volviendo a darle la vuelta para atrás, volviendo a la visión, esa visión es una visión de la semejanza de la gloria de Dios, pero esa visión es Dios en su trono, en su carruaje, ponerlo así, ¿no? Es Dios en su trono, en su carruaje divino moviéndose en la tierra. Es Dios en su carruaje moviéndose sobre la tierra. Y esa visión está comunicando que Dios es omnisciente, omnipotente. Esas ruedas, ¿verdad? Que tienen ojos por todos lados. Esas cabezas, esos seres que tienen 4 cabezas, que lo ven todo, que lo saben todo. Está comunicando que Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Que Dios, ahora sí dale la que estaba ahí, hijo. Dios no está limitado a las circunstancias, es decir, que Dios está con su pueblo a donde quiera que su pueblo esté. Dios va con su pueblo donde quiera que el pueblo vaya. Eso también anuncia que Dios toma la iniciativa, ¿verdad? Dios toma la iniciativa. Nosotros no vamos a Dios, es Él que viene a nosotros, ¿verdad? Es Él que decidió descender del cielo en su carruaje divino, ¿verdad? Para ir a Babilonia a buscar a su pueblo. Entonces, Dios se comunica también, porque en el versículo 28 del capítulo 1, dice que después de que vio esa visión, Ezequiel se postró en la tierra, hermanos. Ezequiel se postró en la tierra y dice que escuchó una gran voz. Entonces, esta visión está también dándonos a entender que Dios se comunica. Y el clímax de la visión no es que Ezequiel pueda ver algo de la gloria de Dios, sino el clímax de la visión es que Dios habló con él. Dios habló con él. Dios estaba comprometido en seguir hablando a su pueblo, comprometido en seguir proclamando su palabra a su pueblo. Y eso es precisamente lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Dios sigue comprometido con su iglesia, con su pueblo, para seguir hablando con nosotros a través del evangelio. Él quiere darse a conocer. Él quiere ser conocido y darse a conocer a otro. Por eso, hermanos, por eso esa es la razón por la cual aquí en Comunidad Gracia Redentora, el que tiene la centralidad aquí es la palabra de Dios, ¿verdad? No es nuestro mensaje, no es lo que yo pienso, no es lo que yo he aprendido de otros, no, es lo que la palabra de Dios dice. Eso ocupa la centralidad aquí. Entonces, eso es lo que vimos con Adolfo. Vamos a la siguiente. Una visión de la salida de Dios del templo en Jerusalén. Estos capítulos abarcan del 8 al 11. Entonces, Ezequiel recibe una serie de visiones en la que vio la caída de Jerusalén. Él vio a Dios montado en su carruaje celestial yéndose del templo de Jerusalén. Él lo vio en esa visión. Y fíjate cómo dice, antes de pasar a ese tema, cómo dice Ezequiel 7:22. Aparté de ellos mi rostro y
y profanarán mi lugar secreto, entrarán en él ladrones y lo profanarán. Entonces Dios mismo está diciendo, yo me he retirado de Jerusalén, mi gloria que habitaba ahí ha salido de ese lugar, los he dejado en sus pecados, es prácticamente lo que está diciendo Dios. Dios los entregó a sus dioses paganos, en los cuales ellos iban continuamente. Dice Dios, ya estuvo bueno, ya es muchos años, han sido decenas de años en las que están quebrantando el pacto que yo he hecho con ustedes. No más, me retiro de aquí. Y se va Dios, abandona el templo, se va en su carruaje, se monta en su carruaje y él se va. Entonces, esta visión comunica 4 cosas. La primera, profecías contra Israel a causa de su pecado. Vamos al capítulo 8, vaya al capítulo 8 rápidamente. Y vamos a leer del 1 al 3. Dice, y sucedió en el año 6º, en el día 5 del mes 6º, que estando yo sentado en mi casa con los ancianos de Judá, sentados ante mí, bajó allí sobre mí la mano del Señor Dios. Entonces miré y vi una figura con aspecto de hombre, desde sus lomos para abajo tenía la apariencia de fuego, y de sus lomos para arriba tenía la apariencia de un resplandor, como el aspecto de un metal refulgente. Y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello y lo levantó. Y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del ídolo de los celos que provoca los celos. La gloria del Señor de Israel estaba allí, como la visión que yo había visto en la llanura. Entonces, Ezequiel fue tomado, ¿verdad? Y lo tomó como de una de sus trenzas de su cabello y se lo lleva y en su carruaje Dios y lo pone en el templo, ¿verdad? Y dice que ahí Dios le mostró una imagen que era la imagen de acera. No de cera, de acera. ¿Qué era esa imagen? Bueno, se dice que esta imagen era la diosa de la fertilidad. Era la diosa de la fertilidad, una diosa cananea de la fertilidad. Y dice que ahí estaba la imagen que provoca, ¿qué dice? ¿Cómo decía? ¿Que provoca qué? No se estén durmiendo, porque me van a provocar a celos aquí. La imagen que provoca a celos, dice. Entonces, Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Dios es un Dios celoso, dice, que no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso que no admite rivales y que no comparte su gloria con ídolos. A ver, ¿cuántos de los de aquí, jovencitos, que tuvieran su novio o su novia hermosa de parecer, bien guapo, bien guapa, bien vestida y todo, cuántos les gustaría que estuviera coqueteando con otro o con otra? ¿Les gustaría? Que vi a tu novio, ya fíjate que estaba echándole ahí, como decían allá en mi pueblo, los perros a tal chica. ¿Qué debes decir tú? No, pues no importa, hombre, déjalo. ¿Así dirías? No. ¿Tendrías qué? Celos. Tendrías celos. Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie y que no admite rivales. Más adelante, en ese mismo capítulo, los versículos 9 al 15, fíjate, sigamos leyendo. Dice, entonces me dijo, entra y mira las perversas abominaciones que ellos están cometiendo aquí. Entré pues y miré y vi grabados en el muro por todo alrededor toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables y todos los ídolos de la casa de Israel. Frente a ellos estaban de pie 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel. También Jaazanías, hijo de Safán,
estaba de pie entre ellos, cada uno con su incensario en la mano, y el aroma de la nube del incienso subía. Entonces Dios me dijo: hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara de imágenes grabadas? Porque ellos dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. También me dijo: aún verás que cometen mayores abominaciones. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que estas. Dice que lo llevó a otra parte del templo, ¿no? Y ahí estaban los ancianos, los líderes religiosos dentro de una cámara del templo. Y dice que vio todas las paredes, ¿verdad? Como grafiti, ¿no? Haz de cuenta que vio una pared bien grafiteada, ¿no? Con un montón de ídolos ahí, de toda clase, ¿no? Así como yo recuerdo que cuando estaba joven, se callaron los coyotes, no conocía al Señor, tenía yo 12, 14 años y mi habitación estaba llena de puros de esas portadas de los discos. Compraba yo discos de vinil, en aquel tiempo había discos de vinil, ni los conocen yo creo. Y los cartones en el que venían los discos de vinil, pues tenían las portadas de los discos, ¿verdad? Y así estaba repleta el cuarto de puras portadas así. Haga de cuenta que así estaba una de las cámaras del templo, pero forrado de puros ídolos. Y había una imagen ahí que dice que las mujeres estaban, ¿qué? Llorándole, que era Tamuz, un dios babilónico que dice que, supuestamente dice que este es un dios del inframundo. Un dios del inframundo. Entonces, vayan al capítulo 11, del 22 al 25, fíjate cómo dice allí. Entonces los querubines alzaron sus alas, el carruaje se va a mover ya, el carruaje de Dios, ya vámonos, le va a decir Ezequiel. Entonces los querubines alzaron sus alas con las ruedas a su lado, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. La gloria del Señor se elevó en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está en el oriente de la ciudad. Y el Espíritu me levantó y me llevó a Caldea, o sea, Babilonia, a los desterrados en visión por el Espíritu de Dios, y se alejó de mí la visión que había visto. Entonces hablé a los desterrados de todas las cosas que el Señor me había comunicado. La visión que él recibió, ¿verdad?, de la gloria de Dios retirándose de Jerusalén, y devuelve a Ezequías a Babilonia, tenía como propósito de que la comunicara a los desterrados de Israel que estaban en Babilonia. Es decir, todo lo que Ezequiel vio y le mostró ahí no era para él nada más, era para que lo compartiera con el resto del pueblo, diciéndoles: mira, esto sucedió por esto, Dios me llevó y me mostró todo lo que se había hecho en oculto por tantos años, y por eso vino el juicio, el castigo. Miren, Dios me mostró aquello. Él lo comunica al resto del pueblo. ¿Qué comunica? Segunda cosa que comunica esta visión: la idolatría e infidelidad espiritual de Israel. Vaya rápido ahí a Ezequiel 16, del 15 al 23, leemos rápidamente, no tenemos suficiente tiempo. Dice: pero tú confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tus prostituciones a todo el que pasaba, fuera quien fuera. Tomaste algunos de tus vestidos y te hiciste lugares altos de varios colores y te prostituiste en ellos, cosa que nunca debiera haber sucedido ni jamás sucederá. Tomaste también tus bellas joyas de oro y de plata. Observe aquí que todo lo que ellos tenían no era porque ellos mismos se lo habían ganado o lo habían adquirido. Dios se los había dado.
Y como Dios se los había dado, ellos solamente eran mayordomos de lo que recibieron, pero se creyeron dueños de lo que Dios les dio. Fíjate, que yo había dado y te hiciste imágenes de hombres para prostituirte con ellas. Tomaste tu tela bordada y las cubriste y ofreciste ante ellas mi aceite y mi incienso. También te di mi pan, la flor de harina, el aceite de la miel con que yo te alimentaba y la ofrecías ante ellas como aroma agradable. Así sucedió, declara el Señor Dios. Tomaste además a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz. ¿Para quién dice ahí? Para mí. Y se los sacrificaste como alimento. ¿Acaso eran poca cosa tus prostituciones para que mataras a mis hijos y se los ofrecieras a los ídolos, haciéndolos pasar por el fuego? Y en todas tus abominaciones y prostituciones no te acordaste de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta y revolcándote en tu sangre. Híjole, está bien fuerte esto, ¿ah? Está bien fuerte esa reprensión. Dios está diciendo, mira, los que han provocado mi divorcio de ustedes o la separación entre ustedes y yo han sido ustedes. Han sido la idolatría, han sido sus prácticas ceremoniales, sus ritos en los que ustedes participan, ¿verdad? Y se han comportado como una ramera. Es fuerte esa palabra, ¿eh? Te has prostituido, te has ido constantemente delante de tus ídolos. Y Dios le dice, se te olvidó que tus joyas, tu oro, tus telas, tu pan, tu aceite, tus hijos, todo eso era mío. Se les olvidó quién eran, de dónde Dios los había sacado. ¿De dónde sacó Dios a Israel? ¿De los más ricos y famosos? ¿De dónde? De la esclavitud. Lo único que sabían era hacer ladrillo. No poseían ni siquiera un zapato, era de ellos. Pero ahora que estaban prosperados y que eran la nación de Dios, que tenían el templo, ¿verdad? Esa majestuosidad del templo, la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios bella, decían, no, esos son los intocables, nadie los toca a nosotros, ¿no? Se les olvida de dónde Dios los sacó y Dios los disciplina. Inciso C, Dios es fiel a su promesa de juzgar su pecado. Antes ya, siglos antes, Dios ya les había advertido por medio de Moisés en Deuteronomio y les dijo, miren, hay un capítulo completo, el capítulo 28 que habla de maldiciones a la bendición, de bendiciones a la obediencia y de maldiciones hacia la desobediencia. De eso depende lo que vas a cosechar. Y todas esas advertencias que Ezequiel estuvo advirtiendo por 4 años al pueblo, 4 años diciéndole, aguas, cálmense, agarren la onda ya. No, ignoraban a Ezequiel. Dios va a andar al exilio, Dios va a mandar a la verdad juicio, va a venir una nación ajena a nosotros, nos va a tomar como cautivos, por aquí y por allá. Entonces, en el capítulo 24, fíjate cómo dice el 24:1-2. 24:1-2, dice, y vino mi palabra del Señor en el año 9, el mes 10, a los 10 días del mes. Hijo de hombre, escribe la fecha del día de hoy. Este mismo día, el rey de Babilonia ha avanzado contra Jerusalén. Híjole. Ese día que Ezequiel estuvo advirtiendo por 4 años, llegó. Y en el momento en el que Babilonia puso un pie en Jerusalén para sitiarla y destruirla, Dios dijo, apúntalo, escríbelo ahí. Mi palabra se cumple. Y él lo apunta, ¿no? Y
Y dices tú, bueno, ¿cómo llegaron hasta ahí el pueblo de Dios? Bueno, hay una cita más que nos va a decir cuál era su actitud del pueblo. En el capítulo 33, del 30 al 33, capítulo 33, del 30 y 33, te lo voy a leer. Dice, pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti. Está hablando Dios a Ezequiel. Los hijos del pueblo hablan de ti, junto a los muros y en las entradas de las casas, hablan el uno al otro, cada cual a su hermano, diciendo, vengan, ahora y oigamos cuál es la palabra que viene del Señor por boca del profeta Ezequiel. Y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como el pueblo mío, oyen tus palabras y no las cumplen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. Y tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Y cuando esto suceda, como ciertamente sucederá, sabrán que hubo profeta en medio de ellos. Entonces, imagínate, el pueblo, ¿verdad? El pueblo de Dios iba, se sentaba en el templo, escuchaba la palabra de Dios, se sometían a todas las formalidades para dar sacrificios y adorar a Dios, ¿verdad? Estaban ahí, pero ignoraban la palabra. Entonces, ahí viene otra que es el inciso de que donde Dios reprende a los líderes de su pueblo, sobre todo a los líderes políticos y a los pastores, líderes religiosos, y Dios los acusa, ¿verdad?, de que los gobernantes de Israel, en vez de cuidarse, los gobernantes y los pastores de Israel, en vez de cuidar a la grey, se cuidaron a sí mismos, en vez de cuidar a su pueblo, y por causa de esa negligencia el rebaño fue esparcido. Capítulo 34, 7 al 11. Ahora, detengámonos ahí, hermanos. Haz un momento ahí para detenernos. Y haz esta pregunta. Antes de que juzguemos a los pobres israelitas y que digamos, no, esa era una bola de circuncisos, pecadores, desobedientes, rebeldes. Hazte la pregunta, ¿por qué llegaron hasta allí? ¿Por qué? Porque hemos estado escuchando profeta tras profeta, advirtiendo, ¿verdad?, juicio y destrucción, pero no vemos que ellos regresen a Dios en arrepentimiento. Entonces, pregúntate de nuevo, ¿por qué llegaron hasta allí? Fíjate que todo eso está ahí. Toda esta narración de profetas menores y mayores acerca de la conducta del pueblo de Dios, está ahí, hermanos, con el único propósito, fíjate bien, con el único propósito de revelarnos a nosotros qué tan perverso y engañoso es nuestro corazón. Perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Les sucedió esto a los que no conocían a Dios? No, ¿verdad? Le sucedió al pueblo de Dios. Y si le sucedió a ellos, pues nosotros, simples mortales, ¿qué nos muestra los profetas? Que nosotros tenemos un corazón perverso, hermano. Yo recuerdo una vez que alguien dijo, a ver, si tuviéramos la capacidad de sacar nuestro corazón y nuestro corazón fuera como un monito, ¿no?, que tiene su cabeza, sus manitas y sus pies,
y sacaras tu corazón fuera y lo pusieras ahí, ¿hacia dónde se dirigiría ese corazoncillo? ¿O qué hablara? Nuestros corazones son de esa manera, ¿no? Entonces, la idolatría, ellos tenían sus dioses, ¿no? Tamuz, Cera, un montón de pinturas y de dioses y ceremonias, ritos. ¿Qué tenemos ahora nosotros? Nosotros ya no tenemos imágenes, ¿verdad? Ya no tenemos imágenes de madera, ni de bronce, ni de plata. ¿Qué tenemos? Tenemos dioses modernos, ¿no? Dioses modernos, que puede ser desde una plataforma Netflix hasta lo que te venga a la mente. Pues eso puede convertirse en un ídolo. ¿Qué es la idolatría? Ahora entendemos que la idolatría, dijo John Piper, hay una frase de John Piper que dice: la idolatría es estimar o amar a Dios menos que cualquier otra cosa. Esa es idolatría. Lo voy a volver a repetir. Acá. Idolatría es amar o estimar a Dios menos que cualquier otra cosa. Esa es la esencia de la idolatría. O ese es el pecado. Cada vez que tú y yo pecamos es porque estamos amando más a ese pecado que a Dios. Estamos encontrando más satisfacción en eso que hacemos, vemos, hablamos, que en Dios. Esa es la esencia de la idolatría, dice John Piper. Y por último, la visión, la gran visión de la venida de Dios de regreso a la tierra de Jerusalén y la promesa del paraíso. Esta visión comunica tres cosas: un templo nuevo, el regreso de la gloria de Dios a la tierra de Jerusalén y la relación del pueblo restaurada con Dios. Esa es la última visión que Dios le da a Ezequiel. Entonces, esta visión es muy esperanzadora. Hay otras más, pero por causa del tiempo no podemos tomarla, ¿verdad? No es imposible exponer a Ezequiel en una hora. Como también hay una promesa en el capítulo 36. Una promesa en el capítulo 36 de una visión donde dice que Dios promete repatriar a su pueblo de nuevo, traerlo de regreso, limpiarlo de sus ídolos, reemplazar sus corazones por un corazón de carne y poner dentro de ellos su espíritu para que puedan seguir sus caminos y sus mandamientos. Algo así como una extensión de lo que dice Jeremías también en su libro. Y en el capítulo 37 hay una visión que estoy seguro que la han escuchado, la han leído, que es la visión de los huesos secos. ¿Se acuerdan? La visión de los huesos secos. Impresionante esa visión, ¿no? Donde esos huesos secos cobran vida porque Ezequiel les profetiza a esos huesos y cobran vida. Pero esa visión también era una manera de describir el estado espiritual de su pueblo. Cobran vida solamente por la palabra. Dios hace un acto de recreación, volviéndolos a levantar como un ejército, y eso tipifica mucho lo que Dios ha hecho, como dice Efesios 2, ¿no? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros mismos también fuimos vivificados. Entonces nos vamos a centrar ya para terminar en estas tres cosas que comunica la última visión, que es un templo nuevo. Yo también quiero un templo nuevo, hermano. 41 al 4 dice: en el año 25 de nuestro destierro, al principio del año, a los 10 días del mes, 14 años después de haber sido tomada la ciudad, en el que en aquel mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá, en visiones de Dios, y me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual hacia el sur había una construcción parecida a una ciudad. Me llevó allá y vi a un hombre cuyo aspecto semejante al bronce, con un cordel de lino y una caña de medir en la mano.
y estaba de pie en la puerta, y el hombre me dijo: hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos, y presta atención a todo lo que te voy a mostrar, porque has sido traído aquí para que te sea mostrado. Declara todo lo que ves a la casa de Israel. Entonces, de nuevo, ¿no? El carruaje de Dios viene, se lleva a Ezequiel. Qué privilegiado, ¿no? Se subió ese carruaje, vámonos. Se lo llevó Dios y le muestra la ciudad que está siendo reedificada, y en medio de esa ciudad hay un templo nuevo. Hay un templo nuevo para Israel. Y ese ser angelical que fue como un guía, ¿verdad? Y lo llevó, pues simplemente es Jesucristo antes de su encarnación. Le muestra a Ezequiel a detalle todas las dimensiones que iba a tener ese templo. Y le dijo: comunica todo lo que has escuchado, todo lo que has visto a Israel. Comunícale esta visión. Dile que hay esperanza. Dile que no ha terminado Dios con ellos. Dile que Dios todavía está dándole continuidad a sus planes. Entonces, también comunica esta última visión, el regreso a la tierra. Capítulo 43. El regreso de la gloria de Dios a la tierra de Jerusalén. Del 1 al 5 dice: entonces el hombre me llevó a la puerta que da hacia el oriente, y vi que la gloria de Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Tenía el aspecto de la visión que vi, como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad. Fíjate quién vino a destruir la ciudad, no con los babilónicos. Dios usó a los babilónicos, pero él fue el actor intelectual, se puede decir. Él vino a destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que yo había visto junto al río Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro. La gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y la gloria del Señor llenó el templo. La gloria del Señor llenó el templo. Entonces, parte de esta visión consiste en mostrar que Dios está regresando en su carruaje celestial para habitar y posar sobre Jerusalén, sobre el templo, y llenarlo todo a plenitud. Complaciéndose Dios de nuevo de volver en medio de su pueblo para llenarlo todo con su gloria. Y también lo último que anuncia o comunica esta visión es la relación restaurada con Dios. El último versículo del libro 48-35 dice: la ciudad tendrá 18,000 codos, 9,450 metros en derredor, y el nombre de la ciudad desde ese día será: el Señor está allí. En la Reina Valera viene el nombre hebreo, ¿no? Jehová Sama. Eso quiere decir Jehová Sama. Jehová está presente. Entonces, se ve esta restauración entre la relación de Dios y su pueblo, la reedificación del templo, la reedificación de Jerusalén. Y este final del libro nos deja como el sabor a Apocalipsis, de lo que va a ocurrir cuando venga la plenitud de la redención. Nos deja un sabor a Apocalipsis, porque precisamente la plenitud de esta visión de Ezequiel se va a cumplir, o se cumplió en Cristo, ¿verdad? Se cumplió en Cristo, pero dice la Biblia que nosotros esperamos una nueva Jerusalén. ¿De dónde va a descender? Del cielo, ¿verdad? Esperamos una nueva Jerusalén que va a descender del cielo, una nueva Jerusalén restaurada, transformada, en un estado transformado, que en sí misma la ciudad es como un lugar, es como un inmenso lugar santísimo. No hay necesidad de templo. La misma ciudad es como un mismísimo lugar
santísimo, no habrá necesidad de templo, porque Dios habitará en medio de su pueblo. Eso es lo que dice Apocalipsis 21. No lo lean, ¿verdad? Pues no tenemos tiempo de leer Apocalipsis 21 del 1 al 4. Y ahí termina la historia de Dios, ¿no? Que comienza en Génesis, en el Edén, donde Dios comunica de nuevo su deseo de habitar en medio de su creación. Habitó en medio de Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿se acuerdan? Después Dios habita en el tabernáculo. Después Dios habita en el templo. Pero la consumación de esta visión es donde Dios va a habitar en la nueva Jerusalén. Eso es lo que dice Apocalipsis. Quiero terminar con dos preguntas. Dame la siguiente conclusión. Dos preguntas muy interesantes, hermanos. ¿Por qué Dios le da esta esperanza a su pueblo infiel? ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos perdido ya la paciencia, hermanos? Simplemente como padres, a la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Que nuestros hijos de alguna manera hay ocasiones que se ponen rebeldes, hay ocasiones que no obedecen, hay ocasiones que tú los disciplinas, hay ocasiones que tú los pones en una silla, les hablas y tú los ves que fallan y te fallan en obedecer y te fallan. ¿Y cuánto no hemos perdido nosotros, verdad, el control y nos hemos enojado porque nuestros propios hijos, verdad, no nos hacen caso? Ahora, imagínate, si tú y yo hubiéramos lidiado con Israel, ¿hubiéramos perdido la paciencia, hermanos? Obviamente que sí, ¿verdad? Obviamente que sí. Dios no perdió la paciencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios le da una renovada esperanza a un pueblo infiel? En el capítulo 36, versículos 22 y 23, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta a esa pregunta. Dice, por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, chécalo bien, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino, ¿por qué? Por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios. Entonces, ¿por qué Dios les mostró misericordia, les mostró gracia, disposición en restaurarlos? ¿Porque se portaron bien? No. Por amor a su nombre nada más, por amor a su nombre. No eran merecedores, ¿verdad? O sea, Dios tenía todo el derecho de decir, ya estuvo, paz, fuego, vámonos, se acabó. ¿Tenía el derecho de Dios de hacer eso? Sí, pero Dios dijo, voy a vindicar mi nombre que es santo, voy a vindicar mi nombre que ha sido calumniado injustamente, voy a volver a retribuirle la justicia a mi santo nombre y voy a mostrar a las naciones que yo soy el único Dios. Ay, Señor. Entonces Dios prefirió hacer misericordia. ¿Por qué? Porque Dios ya había dado su palabra, hermanos. En 3:15 Dios ya dijo, voy a aplastar a la serpiente y de esa mujer viene una simiente. Y le dijo a Abraham, voy a hacer una gran nación, y se lo prometió a sus hijos. Dios simplemente está, ¿verdad?,
siendo cabal a su palabra. Es lo que está haciendo Dios. No por ellos, por Él mismo. La segunda pregunta dice, ¿cómo Dios, que es santo, puede perdonar a los pecadores y traerlos a su presencia? Ahí entramos tú y yo. ¿Cómo Dios puede perdonar a los pecadores y traerlos a su presencia? Hay una frase en el libro de Ezequiel donde Dios le dice a Ezequiel constantemente, le da un título y le dice, y tú, hijo de hombre, y tú, hijo de hombre, y tú, hijo de hombre, lo repite 93 veces, lo repite. Y Jesús viene, ¿verdad? Jesús toma este título y se lo atribuye a su papel mesiánico, a lo que Él vendría a hacer por los pecadores para restaurarlos con Dios. ¿Cómo es posible que Dios pueda perdonar pecadores y traerlos a su presencia? Por Cristo, el verdadero Hijo del Hombre, por Jesucristo. Ahora, hermanos, esa gloria, esa semejanza esa visión que tuvo Ezequiel de la semejanza de Dios, de la gloria de Dios que vio Ezequiel regresando al templo, esa misma gloria es la que dice Juan. Cuando Jesús viene, se encarna, nace, y Juan dice, vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa misma gloria en ese carruaje celestial divino que salía y entraba de Jerusalén, esa misma visión poderosa de la semejanza de la gloria de Dios estaba ahí en persona entre los discípulos. Vimos su gloria. Es Jesucristo en Ezequiel. Y así como también esa misma gloria se apartó, ese carruaje se apartó, la semejanza de la gloria de Dios se apartó de Jerusalén para ir al exilio con ellos, así también Jesús dejó a su Padre Celestial para venir con nosotros. De esa misma manera, para venir a identificarse con pecadores como nosotros. Y lo que Ezequiel profetizó, dijo que Jesús sería el buen pastor. Jesús sería el buen pastor que vendría a dar su vida por las ovejas, que moriría para pagar el precio por los pecados y reconciliar a su pueblo escogido con Dios, con el Padre para siempre, y para que nunca jamás nosotros podemos sufrir una separación de Dios. ¿No es eso sorprendente? Todo lo que profetizó Ezequiel, Cristo lo cumplió. Él es el buen pastor, y Él dice, el buen pastor está dispuesto a dar sus vidas por las ovejas. Y los cuales dice, tengo otras ovejas, o sea, Israel eran sus ovejas, ¿verdad? Israel eran sus ovejas, pero dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Y ahí entramos tú y yo. Entonces es sorprendente lo que Ezequiel enseña en este libro, hermanos, y que para nosotros es un gran alivio, esperanza de seguir siéndole fiel al Señor. Él permanecerá fiel a pesar de que nosotros seamos infieles. Bien, hermanos, tómense su tiempo de descanso. El Señor me los bendiga.